Bueno, disculpen por la tardanza. Vamos a comenzar. El laboratorio de hoy es sobre trabajo y energía. Antes de empezar con el laboratorio, hablemos sobre el examen. Esta semana tenemos el primer examen parcial. Eh, lo que sucede es que quedó un poco atravesado el asunto de la desconexión tecnológica. Entonces, la idea mía era hacer el examen hoy en este espacio de laboratorio, después del laboratorio. Sin embargo, me parece un poco apresurado. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente: el examen eh, lo voy a abrir para el sábado, para que ustedes lo trabajen. Va a estar abierto todo el día. El examen es muy sencillo porque se trata de preguntas como las que hemos hecho hasta el momento en el laboratorio. Por ejemplo, en Excel, un gráfico, hacer un gráfico en Excel, encontrar la recta de mejor ajuste, calcular algunas derivadas parciales, eh, alguna práctica de laboratorio, como por ejemplo plano inclinado. Es básicamente lo que hemos hecho en el laboratorio, no tiene mayor dificultad. Entonces la idea es que ustedes lo trabajen en grupos, solo son dos grupos, ¿verdad? Lo hagan en grupo y lo abro el sábado y queda abierto probablemente por unas, no sé, unas 2 horas, ¿verdad? Yo creo que es más que suficiente. Ustedes lo hacen, lo suben a la plataforma en formato PDF y listo. Entonces, esa es la propuesta mía, hacer el examen el sábado. No sé qué les parece. La otra cosa que yo estuve considerando fue eh, pasar el examen para la semana entrante. Lo que pasa es que no me gusta porque ya en la cátedra se había decidido que el examen era esta semana. Entonces, me quedo con la opción de abrirlo el sábado, digamos a las 8 de la mañana o a las 10, no sé, a qué hora les parece a ustedes, y que esté abierto por 2 horas. Les da tiempo suficiente para hacerlo, para pasarlo a PDF y para subirlo a la plataforma, ¿verdad? Y en caso de que la plataforma tenga algún problema, ¿verdad? Y eso siempre puede pasar, pues entonces lo mandan al correo, pero no, solo sería en caso de que no hubiera plataforma disponible. Entonces, ¿qué les parece esa propuesta del examen para el sábado? Me parece bien. O hay alguien que no esté de acuerdo, porque si estamos todos de acuerdo, entonces lo subo, lo preparo y el sábado yo pensaba a las 8, a las 9 de la mañana tal vez. Lo subo a la plataforma, se abre a partir de las 9 y se cierra a las 11:30, digamos. Estamos. Bueno, a mí me parece bien y también que si puede dejar entrar a Fabricio, que dice que lo tiene como en espera. Ah, sí, admitir, ya. Ya lo admití. Bien, entonces Bueno, quedamos, para resumir, buenas noches. Quedamos en que el examen se hace en grupos, ¿verdad? Los grupos de laboratorio son dos grupos, lo trabajan ustedes en grupos, lo suben a la plataforma en formato PDF, lo abro el examen el sábado a las 9 de la mañana y estará abierto por 2 horas. El examen consta de probablemente 3, 4 preguntas sencillas, ¿verdad? Tomadas de las prácticas, graficación, planos inclinados, movimiento rectilíneo. Sí es importante para esas prácticas tener acceso a Excel, obviamente, ¿verdad? Y también a a las simulaciones de FED, ¿verdad? Que los vamos a utilizar para trabajar. Yo creo que eso no es problema, ya ustedes saben cómo se maneja eso. Eh, entonces, quedamos así. Profe, Diga, perdón, es que no logré escuchar. ¿De qué horas a qué horas es que lo va a abrir? este sábado, hablando del sábado 23 de octubre,
a las 9 de la mañana y estará abierto de 9 a 11:30 de la mañana. Es tiempo suficiente, ustedes van a tener tiempo suficiente, lo trabajan en grupo y los suben a la plataforma con el nombre de cada miembro del grupo, ¿verdad? O sea, para que no haya problemas. Claro, en ese grupo, el grupo es muy pequeño, no va a haber ningún enredo, pero siempre, para el grupo grande, yo siempre les pido que pongan el nombre de los miembros del grupo. Entonces, quedamos para el sábado, 23 a las 9 de la mañana, de 9 a 11:30. Yo voy a estar atento, no voy a mandarles ningún Zoom para el examen, ustedes lo hacen solos, pero a las 9 yo voy a estar atento cuando ustedes tomen el examen y lo lean. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un correo y yo les ayudo con lo que sea que tenga que ver con algo que no esté claro en el examen, ¿verdad? Una cosa que no quedó muy clara, no está muy bien redactado, etcétera. Pero el examen es para que lo hagan ustedes. Entonces, yo estoy a las 9 ahí, atento, por si hay alguna pregunta. Si hubiera, la contesto y luego ustedes trabajan solos, ¿verdad? Y el plan de emergencia sería si ustedes no pueden subir el examen a la plataforma porque la plataforma se fue por cualquier motivo, entonces lo mandan al correo mío, al correo que hemos utilizado hasta ahora. Quedamos, Carlos, entonces. Sí, perfecto. Muy bien, entonces, denme un segundo. No. Bueno, vamos a iniciar entonces con el laboratorio de hoy, que es bastante interesante, trabajo y energía. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Este laboratorio de trabajo y energía lo pueden ver ahí en la pantalla. La práctica 7 dice trabajo y energía. Es un laboratorio nuevo, es la primera vez que lo vamos a hacer. Es un simulador diferente al simulador que hemos utilizado hasta el momento. Y la idea es trabajar los conceptos de trabajo y energía. La parte teórica yo no la voy a ver con gran detalle, porque para eso está la teoría, pero la idea acá es que vamos a trabajar con una cantidad escalar, que es el trabajo. Hasta el momento hemos venido trabajando con cantidades vectoriales, fuerza, aceleración, ¿verdad? Desplazamiento. El trabajo es una cantidad escalar que se relaciona con el concepto de energía. Aquí lo tengo subrayado, ustedes lo pueden ver en amarillo, la energía que se define como la capacidad de realizar trabajo. Y trabajo es aquello que cambia la energía de un cuerpo. Lo que quiero decir es que estas dos definiciones son como circulares. Estos conceptos de energía, trabajo, son conceptos primarios, digámoslo así, ¿no? Representan realidades de la vida cotidiana con las que nosotros nos relacionamos, pero a veces es difícil definirlas con palabras. Hay una cantidad física que es el trabajo, que es un escalar, que tiene que ver con cambios en el sistema, cambios en el sistema. Cada vez que se hace algún trabajo, el sistema, mi sistema, la parte del universo que yo estoy considerando cambia de alguna forma, ¿verdad? Entonces, para realizar un cambio en el sistema, se requiere hacer trabajo. Y esa capacidad de hacer trabajo se relaciona con lo que conocemos como energía, ¿verdad? También se dice acá que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Según esta definición o expresión de la primera ley de la termodinámica, no se crea la energía,
sino que nosotros lo que vemos en nuestro entorno es que esa cantidad llamada energía que me permite hacer cambios, ¿verdad?, en el entorno, viene en diferentes formas que se pueden intercambiar, pero hasta donde nosotros sabemos, nadie puede crear energía así, de la nada, ¿verdad? Se puede transformar, por ejemplo, la energía química, la energía de las química potencial que está en los enlaces de la glucosa, por ejemplo, esa energía se puede transformar me puede ayudar a mí para hacer trabajo, para correr, para hacer ejercicio. No se destruye, sino que se transforma en otra cosa, ¿verdad? Pero yo no puedo crear la energía, es decir, ese concepto de creación, como ser humano, yo no puedo no puedo crear energía. Tengo que partir de una energía que ya está ahí y transformarla en otra cosa, ¿verdad? En todo caso, bueno, estamos hablando de sistemas mecánicos y esta formulación de trabajo y energía es un enfoque alternativo que nos va a permitir calcular cantidades dinámicas. Aquí están las unidades de trabajo, que es el Julio, Newton por metro. La fórmula que se utiliza para calcular el trabajo es esta que está acá. Trabajo es F por R por el coseno de phi, donde F es la fuerza. El concepto de trabajo implica que hay una fuerza actuando sobre un cuerpo. Eso es muy importante. Ustedes lo ven acá. Si sobre este cuerpo no actúa una fuerza que cambie el estado de movimiento una fuerza neta que cambie el estado de movimiento, entonces ese estado de movimiento no va a cambiar. Ese objeto se va a seguir moviendo como lo venía haciendo, ¿verdad? Entonces yo necesito una fuerza, pero además que actúe en cierta dirección con respecto al desplazamiento del cuerpo. Entonces ustedes ven aquí que sobre este cuerpo actúa una fuerza F, ¿verdad? Y esa fuerza F tiene una componente que es F coseno de phi en la dirección del movimiento. Y es precisamente esta fuerza que actúa en la dirección del movimiento la que va a cambiar el estado de movimiento del cuerpo, ¿verdad? La fuerza que actúa en el sentido vertical, perpendicular al movimiento, no va a hacer ningún trabajo, no va a cambiar el estado de movimiento de ese cuerpo, porque en este caso el movimiento es horizontal. Bien, entonces la cantidad de este trabajo, ¿verdad?, implica que va a existir una fuerza que actúa en cierta dirección. Y podemos expresar ese trabajo como un producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. Esa es la F, es la fuerza aplicada sobre el cuerpo, y R es el vector de posición de ese cuerpo con respecto a un cierto sistema de coordenadas, ¿verdad? Bien, acá la guía menciona un poco lo que es el trabajo realizado sobre el sistema y el trabajo realizado por el sistema. Estos conceptos yo no los voy a tocar, son muy importantes en química, en termodinámica, ¿verdad? Pero para esta práctica nosotros nos vamos a concentrar en generar gráficas fuerza-posición, perdón. Y el trabajo ejercido por esa fuerza, ¿verdad?, es la integral, el área bajo la curva de un gráfico fuerza-posición, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden ver aquí, es una integral, vamos sumando áreas sombreadas y al final el trabajo total es la suma de todas esas áreas. Este concepto del área bajo la curva es importante, ya lo hemos encontrado en otras áreas como cinemática, por ejemplo. El trabajo es el área bajo la curva de un gráfico fuerza contra posición, ¿verdad? Entonces aquí también suponemos que la fuerza depende de la posición de alguna forma, ¿verdad? Y finalmente vamos al teorema trabajo-energía. El trabajo, ese trabajo
implica un cambio en el estado de movimiento del cuerpo, un cambio en la energía cinética del cuerpo, ¿verdad? Por eso es que decimos que para hacer cualquier cambio en un sistema yo necesito una fuerza con ciertas características, y esa fuerza con ciertas características es la que hace el trabajo, la que efectúa el cambio en el sistema. Entonces, este laboratorio, como ustedes pueden ver, el tema es muy amplio, porque esto suena mucho a termodinámica, ¿verdad? Y en los cursos, por ejemplo, como Química General 2, donde ustedes hablan de conceptos de trabajo hecho por el sistema sobre el sistema, donde introducen otras cantidades como entalpía, entropía, energía de Gibbs, etcétera. El tema es muy amplio. Aquí nada más vamos a enfocarnos, como dice el objetivo general, en la relación entre el trabajo y la energía mediante la observación de una serie de gráficos, ¿verdad? O sea, ya les voy a enseñar el simulador. Vamos a generar un gráfico de fuerza en función de la posición. Y de ahí vamos a encontrar el trabajo. El trabajo asociado con esa fuerza, ¿verdad? Entonces, déjenme un segundo. Voy a pasar al... Voy a dejar de compartir y voy a mostrarles el simulador. Un momentico, en un segundo se los pongo. Ok, voy a compartir entonces el simulador, a ver si lo pueden ver ahí. Lo pueden ver ahí, el simulador. Están ahí. Están ahí todavía ustedes. Sí, profe. Bien, voy a compartir de nuevo la pantalla, que a veces me da miedo que no haya nadie. Es un trauma que tengo. Bien, este simulador es diferente, no es del FET, no es de la Universidad de Colorado, sino que es de otra procedencia y viene con anuncios. Entonces la guía les advierte que si ustedes tienen un bloqueador de anuncios, van a tener que desactivarlo, porque ustedes ven aquí que aparecen anuncios, ¿verdad? La app y no sé qué más. Y eh, bien, entonces, bueno, hay que tener el bloqueador, valga la redundancia, el bloqueador tiene que estar bloqueado para poder trabajar con este simulador. La idea acá está muy bonita, a mí me gusta mucho. La idea es la siguiente: voy a ir moviendo este carro, ya les voy a explicar cómo, y vamos a calcular el trabajo el trabajo que se hace sobre este sistema, ¿verdad? Cuando yo me desplazo una cierta cantidad. Por ejemplo, si aquí estoy en 2 metros, yo puedo escoger mi desplazamiento de 2 a 3, de 1 metro. O puedo desplazarme de 2 a 4. Ahí serían 2 metros el desplazamiento total. O de 2 a 8, ¿verdad? Y yo puedo moverme. Vean que acá la masa sobre la cual yo voy a aplicar la fuerza, yo la puedo variar. La puedo variar 10 gramos, 20, etcétera, hasta un máximo de 100 gramos, de 100 kilogramos, perdón. ¿Verdad? Entonces la masa, esa sería la masa del objeto, ¿verdad? El coeficiente de fricción también se puede variar. Quiere decir que yo voy a aplicar una fuerza y va a haber fricción en el movimiento, ¿verdad? El coeficiente de fricción yo lo puedo variar desde punto 10
hasta 0.50, ¿verdad? Entonces vean que el valor de G se toma como 10 aproximadamente, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer un movimiento en el cual voy a aplicar una fuerza sobre el cuerpo y esta fuerza va a actuar contra la fricción. La fricción en este caso son 5 newtons, ¿verdad? 5 newtons. Entonces la fuerza que yo aplico puede ser variable, puede ser constante, puede ser variable. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a verlo. Acá tengo una escala que me permite estimar fuerzas. Por ejemplo, aquí voy de 8, perdón, desde 0 hasta 17 newtons, aquí tengo 8.5, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que cada desplazamiento de estos, ¿verdad? Sería de 1.7 newtons, ¿verdad? Cada pequeño paso de esto sería 1.7 hasta llegar a 17, ¿verdad? Aquí tengo 10 desde aquí, desde 0 hasta arriba. Bueno, esta cosa es movible y les puede servir para estimar fuerzas. Ahora vamos a hacer una simulación. Entonces voy a escoger los parámetros. La guía me dice cuáles son los valores, pero bueno, voy a trabajar con un coeficiente de fricción de 0.5. Vean que aquí utilizan F. Este F se puede confundir con fuerza. En realidad nosotros usamos el mu. Es un coeficiente de fricción cinético, ¿verdad? Este es el mu. Esta es la fuerza de fricción, que es el mu por la fuerza normal. Y esta es la masa del objeto, ¿verdad? La masa ustedes la pueden aumentar. Entonces, yo puedo escoger mi simulación como yo quiera. Por ejemplo, voy a hacer una simulación en la cual el desplazamiento va a ser de 2 a 4. Y yo puedo mover esto tan rápido o tan lento como yo quiera. Digamos, voy a tratar de moverlo lo más uniformemente posible para ir de 2 a 4. Entonces voy a empezar a mover esto. Vean que cuando yo muevo esto, llegué a 4. El sistema me hace una serie de cálculos, va generando una serie de puntos y genera una curva de fuerza. Aquí en el eje vertical tenemos fuerza contra desplazamiento. Vean, sin embargo, que en este caso, como yo moví mi cuerpo de manera muy tranquila, prácticamente la fuerza es constante, ¿verdad? ¿La ven? Estas cruces que están acá son fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza? Bueno, para eso me ayudo de esta escala, ¿verdad? Que ya ustedes ven que varió, ¿verdad? Pero, ¿cuánto vale más o menos la fuerza? La fuerza ahí, si yo utilizo la escala, aquí tengo 5 divisiones entre 75, son 15 cada una, ¿verdad? Aquí tengo 15, 30, 35, 40. Quiere decir que esta fuerza más o menos es de 40, ¿verdad? Entonces vean que es una fuerza más o menos constante, ¿verdad? Acá en esta pizarra aparece la forma en que el sistema calcula puntos, ¿verdad? Por ejemplo, empiezo en 0, luego me muevo hasta 0.03, ¿verdad? Y ahí él va midiendo la fuerza, ¿verdad? 45, 52.2, calcula un promedio y calcula el trabajo hecho en ese pequeño intervalo con el promedio, ¿verdad?, de las fuerzas. Y entonces vean que ustedes multiplican esta fuerza por el desplazamiento 0.03 por 48.58, eso me da 1.5 julios. Ese sería el trabajo. Así es como se estima. Vamos partiendo en la trayectoria, en una serie de pequeñas trayectorias. Consideramos que la fuerza es constante en cada trayectoria
Y luego vamos sumando todos estos trabajos que están en rojo para al final obtener un trabajo total de 119.7 julios. Este valor que aparece acá es el valor del trabajo total, o sea, el área total bajo esta curva, ¿verdad? Que aquí se calcula en pequeños pedazos. Vean que si ustedes bajan acá, él hace tantos cálculos como puntos tenga, ¿verdad? Entonces me voy a devolver, le hago doble clic acá. Ahora yo puedo ir más rápido también, yo puedo moverme lo más rápido que yo pueda, digamos de 2 a 4, o digamos, vamos de 2 a 5. Bien, hagámoslo de 2 a 5. Me voy a mover primero de manera muy uniforme, lo más uniforme que pueda, hasta llegar a 5, ahí me detengo. Vean que aquí la fuerza es más o menos constante, sin embargo hubo algunos momentos en los cuales subió. Ahora voy a hacer el trabajo total según este esquema es de 196.5, es ir sumando los pequeños pedazos, ¿verdad? Las pequeñas áreas bajo la curva. Aquí está el cálculo. Trabajo total 196.5 julios. Pero ahora voy a hacer lo mismo, pero me voy a desplazar muy rápidamente de 2 a 5, ¿verdad? No, perdón, no me salió muy bien. Hagámoslo otra vez de 2 a 5. Ahí lo hice muy rápido, ¿vieron? Entonces la calidad del modelado no es tan buena. Entonces, la idea aquí es, vamos a ver qué me pide la guía. La guía me pide que yo genere cierta cantidad de curvas, ¿verdad? Utilizando esto. Por ejemplo, la primera parte del laboratorio me dice que utilice una masa de 50 kilogramos. Entonces, ponemos una masa de 50 ahí. Coeficiente de fricción, 0.30. Ahí. Vamos a trabajar con estos dos valores. Entonces, yo voy a ejercer una fuerza y va a haber una fricción de 150 newtons, ¿verdad? Y me dice que haga algún desplazamiento. Entonces yo voy a, para empezar a ilustrar esto, voy a empezar aquí en 2 y terminar en 7. O sea, y hay 5 metros de desplazamiento. Entonces voy a tratar de hacer que la fuerza no sea constante, pero voy a tratar de mover el sistema de manera acelerada, si ustedes quieren. Voy a empezar a mover esto hasta llegar al 7. Voy a empezar despacio, después voy a soltar un poco y al 7 paro. Entonces vean que se genera una curva bastante bonita, ¿verdad? Porque la fuerza no es ciertamente constante. Aquí empieza abajo, sube un poco, aquí baja un poco, aquí sube, ¿verdad? Y entonces esa es mi curva. La fuerza que yo apliqué es una fuerza que depende de la posición, ¿verdad? Es decir, conforme va pasando, conforme el carro se va moviendo, esa fuerza cambia, ¿verdad? La fuerza de fricción se mantiene constante, pero la fuerza aplicada sí varía, ¿verdad? Entonces, el trabajo total es este resultado que aparece aquí en rojo, 1523.5 julios, que es la, la cantidad de energía que se gasta para que se produzca ese desplazamiento, ¿verdad? Y entonces, vean ustedes que aquí está la escala de valores de la fuerza, ¿verdad? Entonces yo puedo, si ustedes quieren revisar, por ejemplo, en el primer, él genera puntos, ¿verdad? Vean que el primer cálculo lo hace de 0 a 0.09, acá. Y ahí hay un valor de la fuerza que él lo toma como el promedio de esos dos valores, ¿verdad? Este valor que está aquí es el promedio de estos dos y el trabajo lo calcula como esa fuerza, como si fuera constante, multiplicado por el desplazamiento que es 0.09. Entonces, aquí ciertamente hay una aproximación, ¿verdad?
una aproximación que él utiliza para calcular el trabajo en este pequeño pedazo, ¿verdad? Eh, Ahora bien, la idea acá es ahora la siguiente, que ustedes, una vez que obtengan todo del trabajo, ¿verdad? Ese trabajo es igual al cambio de energía en la energía cinética. Quiere decir que para cambiar la energía cinética de ese carro, yo necesito esa cantidad de trabajo. Y bueno, ¿cuál es el cambio? En la energía cinética depende de cuál fue la velocidad inicial que tuviera el carro, ¿verdad? Si partió de reposo, entonces yo podría saber cuál fue el cambio de energía cinética. Vean que este es un movimiento eh, no uniformemente acelerado, ¿verdad? Porque aquí la fuerza es variable, no es una fuerza constante. Ahora, yo puedo, tal vez, podría hacer un, una simulación en la cual la fuerza fuera constante, que la guía no lo pide, pero bueno, vamos de 2 a 7 igual y voy a tratar de moverme lo más despacio posible y lo más uniformemente posible para volver a generar otra situación. Y entonces voy a moverme aquí de 2 hasta 7. Vean que, bueno, más o menos ahora sí la fuerza es bastante uniforme. Hubo unos picos por acá, ¿verdad? Y el trabajo me dio 1226.6 julios. Es otro régimen, digamos, otra situación, ¿verdad? Eh, entonces ahora la guía les pide a ustedes que hagan este tipo de simulaciones, ¿verdad? Pero luego les pide que verifiquen este número que aparece acá. Este número el sistema lo calcula así como está aquí, ¿verdad? Dividiendo todo este segmento en pedazos y calculando fuerza promedio, ¿verdad? La fuerza promedio. Y trabajando con la fuerza promedio. Pero, ¿cómo puedo saber yo? La guía me pide que yo calcule eh, el área bajo la curva. Bueno, una forma de hacerlo, yo se las propongo a ustedes para que lo hagan, es contando el número de cuadritos. Esos cuadritos pequeños, es una cuadrícula la que tengo acá. Cada cuadrito de estos tiene un área, ¿verdad? Tiene un área. Vean que acá, yo quiero calcular el área bajo la curva. Para calcular el área bajo la curva, existen muchos métodos en análisis numérico, pero uno aproximado que podemos utilizar acá es utilizar cuadritos. Por ejemplo, cada cuadrito de estos tiene un área. Si ustedes se fijan, ¿cuánto vale la altura de este cuadrito? O sea, la altura, en el eje vertical tenemos fuerza. Y aquí tengo 250 entre 5, ¿verdad? O sea, cada uno de estas dimensiones verticales del cuadrito son ¿cuánto? 50 newtons, ¿verdad? Y la dimensión horizontal del cuadrito, ¿cuánto vale? De acá, aquí tengo un metro de desplazamiento y aquí tengo 10 de estos. Quiere decir que cada cuadrito de estos vale 0.1 en la división horizontal. Entonces 0.1, como es un rectángulo, ¿verdad? 0.1 multiplicado por 25, dijimos. Eh, Me da que cada uno de estos cuadritos pequeños tiene un área de ¿cuánto? 2.5, ¿verdad? Entonces, una manera de hacerlo, que es un poco incómoda, así ciertamente, ¿verdad? Es contando cuántos cuadritos de estos pequeños tengo yo aquí en esta área. También va a ser aproximado, ¿verdad? Y es muy tedioso. Esa es una forma de hacerlo. Es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo también sería la siguiente. Yo tengo, por ejemplo, estas áreas más grandes. Por ejemplo, entre 6 y 7, ¿cuál es el área de todo este espacio? ¿Verdad? Bueno, son 500 multiplicado por 1, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Porque aquí tengo
arriba son 500 y aquí tengo 1. Entonces el área de todo este conjunto, de todo este ensamblado, digámoslo aquí, es 500. Y la mitad de esto, o sea, este pedacito de acá son 250, ¿verdad? Entonces yo podría decir, bueno, ¿cuántos de estos pedazos tengo yo aquí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aquí no llego a 5, ¿verdad? No llego a 5. Aquí no he logrado llegar a 5. Y entonces una aproximación sería contar, ¿verdad? Contar. Y aquí vean que no tengo todo completo. Aquí me faltan partes. Bueno, es una forma de hacerlo. Entonces, déjenme regresar. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a volver a la... Voy a compartir ahora el laboratorio. A ver qué es lo que nos pide. Ese es el simulador. Aquí me explican cómo utilizar el simulador. Yo ya les mostré más o menos aquí cómo se manipula el coeficiente de fricción, cómo se manipula la masa. Aquí está la escala vertical que ustedes pueden moverla para estimar fuerzas. Cómo se inicia la simulación, ¿verdad? Entonces, la primera parte del laboratorio es utilizar un coeficiente de fricción, una masa de 50 kilogramos, perdón, como ya les dije, un coeficiente de fricción de 0.30, se hace clic en el botón rojo y se arrastra el botón rojo de manera que la fuerza aplicada sea variable. O sea, ustedes tienen que moverla con cierta velocidad. Si lo hacen muy uniformemente, a la guía no le va a hacer gracia, porque lo que la guía quiere es que uno lo haga de manera que la fuerza sea variable. Y entonces se observan el valor del trabajo en la pizarrita esta que yo les mostré, ¿verdad? Y el valor del trabajo, eh, este, aparece ahí, pero luego hay que repetir esto para otros valores de la fricción. Para una masa fija de 50 kilogramos hay que hacerlo con un valor de fricción de 0.10 y de 0.50. Y luego repetirlo para una masa de 1 kilogramo y una masa de 100 kilogramos. Y sacar conclusiones, porque la idea es poner aquí el trabajo según el simulador y el trabajo aproximado que ustedes calculan, ¿verdad? Y el porcentaje de error. Este trabajo aproximado, bueno, el trabajo que el simulador reporta es una aproximación también, ¿verdad? Y el trabajo que ustedes van a calcular lo pueden hacer contando los cuadritos o contando el área, ¿verdad? La idea es que aquí aparezca un número estimado y calcular un porcentaje de error, ¿verdad? Y después, bueno, aquí se hace para diferentes masas, 50, 50, perdón, 50, 50, 50, 1 kilogramo y con diferentes coeficientes de fricción. Y la idea es ver si se requiere más o menor trabajo para cambiar el estado de movimiento de esa masa, ¿verdad? Uno esperaría que si yo tengo una cierta masa y tengo una fuerza de fricción respetable y yo quiero cambiar el estado de movimiento de mi masa por cierta cantidad, entonces tendré que hacer más trabajo, ¿verdad? Entonces aquí ustedes esperarían más trabajo total, ¿verdad? Sobre la masa, ¿verdad? La idea es entonces, si ustedes observan algún patrón cuando varía la masa, o si hay algún patrón cuando varía el coeficiente de fricción, y explicar, ¿verdad? Más o menos sobre lo que les acabo de hablar. ¿Cuál es el cambio de energía cinética? ¿Verdad? ¿Qué pasa si la fuerza es constante? Para modelar eso, pues ustedes tienen que mover el sistema de cierta forma. Y los porcentajes de error. Entonces, voy a ir al simulador de nuevo. Aquí estamos. Bueno, este es el simulador.
eh, si ustedes quieren generar una curva con una fuerza constante, ¿verdad? Entonces yo tengo que mover esto lo más uniformemente que yo pueda, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, esta no me quedó muy uniforme, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer un desplazamiento de 3. Aquí más o menos, ¿verdad? Vean, la fuerza es más o menos. Sí, En la parte 5 dice, elabore una gráfica de fuerza contra desplazamiento con los datos proporcionados por el simulador. ¿Cómo es que se es, hace eso? es esto mismo. Hay que tomar un pantallazo de esto. Esta es la gráfica que ustedes van a... La gráfica se Ok. la genera el simulador. No es que hay que ponerla ni en en Excel o algo así, ¿no? No, es esta gráfica, es lo que genera el simulador. El simulador va generando puntos, ¿verdad? Este, vean que entre más rápido se mueven ustedes, yo me muevo muy rápido, ¿verdad? Vean lo que sucede, si yo me muevo muy rápido, digamos de 2 a 7, por decir algo, voy a mover muy rápido. Genera pocos puntos, ¿verdad? Entonces, la idea es ir moviéndose no tan rápido, sino ir generando muchos puntos, ¿verdad? Esta gráfica se las da el simulador, aquí no hay que graficar nada, ¿verdad? Si ustedes lo que sí tienen que hacer es, bien, este valor del trabajo es el área total bajo la curva. ¿Cómo se obtuvo? Se obtuvo así, dividiendo el área total en pedacitos. Primero voy de 0, desplazamiento 0 a punto 14. Es la primera parte. Ahí el sistema detecta que hay dos fuerzas, que son estas, saca el promedio, calcula el trabajo como fuerza por distancia y calcula un primer trabajo, el área o la curva de la primera sección. Luego se va sección por sección. La siguiente sección empieza en punto 14 y termina en punto 20. Este es el desplazamiento total. Las fuerzas que actuaron ahí son estas. Vean que hay un promedio, etcétera. Entonces, lo que ustedes sí tienen que hacer es, ahora sí, tratar de estimar, contando el número de cuadritos, cuál es el área bajo la curva. Cada cuadrito de estos pequeños tiene un valor horizontal y un valor vertical. ¿Cómo sacan esos valores? Bueno, aquí está la escala de desplazamiento horizontal. Y la escala vertical la ven ustedes con esta regla amarilla que me permite calcular las fuerzas. Y entonces yo hago una estimación, va a ser una estimación del área bajo la curva, contando cuadritos o contando segmentos, qué sé yo, por ejemplo, yo podría trabajar con un pedacito así como estos, se los voy a mostrar acá, podría trabajar con un segmento como este de aquí, ¿verdad? De aquí, aquí, acá. Y luego cuántas veces cabe este segmento de área conocida aquí. Voy contando, simplemente. Entonces, esa es la idea de laboratorio, ¿verdad? La idea de laboratorio. Ahora, bueno, así me devuelvo. Mm, Tienen que empezar a trabajar ustedes y cuando empiecen a trabajar van a surgir dudas, entonces me preguntan, ¿verdad? Bien, por el momento, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre la mecánica de cómo generar estos gráficos? Por el momento no, profe. Bien, entonces lo que voy a hacer es que los voy a dejar para que ustedes trabajen y voy a pasar listo. Voy a dejar de compartir acá un segundo. Estamos lista. Hoy es 20, no, 21.
Mario Enrique Brenes. Mario Enrique. Aquí, profe. María Natalia Ulate. Presente. Fabricio Chinchilla. Presente, profe. Ok. María Amanda Villalobos. Presente. Muy bien. Este, bueno, yo diría que empiecen a trabajar ustedes. Yo me voy y regreso en 10 minutos. Y aclaramos dudas. Una vez que ustedes se pongan a trabajar con el simulador, les van a surgir dudas y un montón de preguntas. Entonces, eh, ahí les ayudo yo, ¿verdad? Bien, entonces nos vemos en ¿qué? 10 minutos, como a las 8:15, vengo. Listo, nos vemos entonces. Ya regreso.
Ya regresé. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo no entendí muy bien cómo sacar el trabajo total por aproximación numérica, el que hay que poner en la tabla 4. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Voy a compartir el simulador de nuevo. Vamos a generar una curva acá, ¿verdad? Generamos una curva, digamos, para ir de 2 a 6. Voy a ir de 2 a 6. Es un desplazamiento de 4, ¿verdad? Entonces, voy a moverme. Perdón, no salió bien. De 2 a 4, de 2 a 6, otra vez. Ahí voy. Ok. Esta es la curva que yo genero. Y el trabajo, el simulador lo calcula en 1116.5 julios. Aquí está la manera como él calcula el trabajo. Va tomando pedazos, integrando, pues, con el valor promedio de la fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes que en el segmento 2, él va de punto 22 a punto 54. La fuerza cambia de 306 a 255.7. Es este cambio que estamos viendo acá. Entonces él toma un promedio, la fuerza promedio, y aproxima el área de la curva como si la fuerza que estuviera actuando fuera la fuerza promedio. Es una aproximación. Eh, entonces, al final él reporta ese valor. Para tener uno una idea de cuánto es eso, ¿verdad? Porque entonces uno puede hacerlo aquí de varias maneras. Una de las formas es viendo cuántos cuadritos de esos pequeños, esos que están acá, caben aquí, en toda esa área sombreada. Cuento el número de cuadros, ¿verdad? Ahora, cada cuadrito de estos, cuánta área tiene, ¿verdad? Vean que yo tengo acá en la escala vertical, tengo hasta 500 newtons, ¿verdad? Tengo 10 espacios y 1, 2, 3, 4, 5, 10. Y cada uno de estos espacios vale 50 newtons. Y acá en la escala horizontal, yo voy de 0 a 0.1, 0.2, etcétera. Quiere decir que yo tengo un cuadrito acá que tiene un área de 50 por 0.1. Cada cuadrito de esos tiene un área de 5, ¿verdad? Un área de 5. Entonces yo puedo contar, empezar a contar cuántos cuadritos tengo yo acá. Tengo 1, 2, 3. Cuento el número de cuadros y multiplico por el valor del área de cada cuadro. En algunos casos voy a tener cuadros que no están completos, ¿verdad? Ahí puedo aproximar, por ejemplo, puedo tomar un cuadro como estos, como la mitad, este lo puedo tomar como si fuera entero, en fin, es contar cuadros, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es utilizando un elemento de área más grande. Por ejemplo, yo quiero ver cuál es el área de esta sección, de acá, de aquí a acá, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto es el área de todo esto? Bueno, igual, ¿verdad? El área de todo esto de aquí hasta acá, es, cuánto el número de cuadritos que hay ahí, ¿verdad?
y multiplico. Y entonces luego digo, bueno, yo sé cuánto mide el área de esta sección. Entonces cuento aquí cuántas de esas áreas hay. Aquí hay una, otra, 3, 4, etcétera. Y así aproximo el área, ¿verdad? Esos son métodos aproximados para encontrar el área, ¿verdad? Y no existe una forma de hacerlo con la integral. Em, bueno, para poder hacer la integral usted necesita la fórmula de la función, ¿verdad? La fórmula de la función, ¿verdad? La función que le describa cómo varía la fuerza con respecto a la posición, ¿verdad? Bueno, yo no lo he hecho, sinceramente. Una forma que podría funcionar sería trabajar con fuerza. Por ejemplo, acá, aquí tendríamos una fuerza de 228.39 asociada con un desplazamiento de 0.22, ¿verdad? Aquí, y sería graficar estas fuerzas, sería graficar fuerza contra desplazamiento, tomando los valores promedio, ¿verdad? Y el desplazamiento total. Y tratando de encontrar una ecuación para esa fuerza, pero en realidad, para poder hacer la integral, yo necesito la forma analítica de la fuerza, pero no la tengo, lo que tengo son unos puntos, ¿verdad? ¿Lo ven? Es una distribución discreta. Entonces, aquí lo que hay que hacer es estimar, ¿verdad? El área de una curva, yo la estimo contando cuadritos, ¿verdad? Esa es la forma que se me ocurre a mí, o contando elementos de área más grandes y aproximando a ver cuánto me da. Yo hice algunos cálculos ahí de prueba y bueno, encontré en algunos casos el porcentaje de error pues era bastante alto, porque lo que yo hacía era aproximar, ¿verdad? El área o la curva. Y entonces me quedaban porcentajes de error del 25%. En otros casos son un poco menor. Vamos a ver si generamos otra curva. A ver, voy a desplazarme hasta aquí, hasta 5. Y lo voy a, perdón. Ajá. Aquí tengo una distribución de fuerzas más o menos constante. Vean ustedes que esta fuerza es más o menos constante. Aquí sí baja un poco. Entonces, un caso como este, ¿cómo lo podrían hacer ustedes? Ustedes podrían decir, bueno, ¿cuánto vale esta fuerza? Ustedes ven que la fuerza es casi constante, ¿verdad? Desde aquí, desde cero, como hasta aquí. Yo la puedo considerar constante. ¿Cuánto vale esa fuerza? Bueno, utilizamos esto, ¿verdad? Aquí tengo 50, 100, 150, 200. Estas fuerzas son más o menos los 200, ¿verdad? 200. Yo la puedo considerar constante, más o menos constante, 200. Y eso multiplicado por 2.5, que es el desplazamiento. 200 por 2.5 me da 500. Entonces, aproximadamente desde acá, desde 0 hasta 2.5, y tengo 500 julios, suponiendo que todas estas fuerzas sean constantes. Y luego tendría que estimar el área de este triángulo, que va desde 2.5 hasta 3. ¿Lo ven? Entonces, ustedes tienen acá el área de este triángulo, que es la base, que son 1.5 por la altura, que son 200. ¿Verdad? 200 por 1.5 dividido entre 2 son 150. Entonces el área de este pedacito, de este triángulo, sería 150. Y a eso le tenemos que sumar 200 por 2.5. Entonces me da 650. El área aproximadamente, ha sido una aproximación muy burda de toda esta área,
es 650. Y aquí me está dando 659.6. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de error? Bueno, eso menos 659.6 entre 659.6. El porcentaje de error en este caso es 1.4%. ¿Ven? Entonces, ¿cómo lo hice yo? Suponiendo que la fuerza es constante desde aquí hasta acá. Estoy cometiendo un error, ¿sí? Porque la fuerza no es constante, pero es bastante constante. Y luego calculo el área de este triángulo aquí al final. Es una forma de calcular el área bajo la curva y es diferente a como lo hace este simulador. Entonces, en resumen, ustedes generan su curva, ¿verdad? De acuerdo con lo que pida la guía. Digamos, vamos a desplazarnos hasta 8. Entonces ahí me voy moviendo, ¿verdad? Llego a 8 y necesito calcular el área bajo esta curva y compararlo con este valor de 1721. Entonces ustedes pueden decir, bueno, vamos a ver, de aquí a aquí, yo puedo calcular esta área como si esta fuerza fuera constante. De acá hasta acá, hasta el punto 6. Con esta herramienta, yo calculo esa fuerza, que son, ¿qué? 200, un poquito menos de 250, está como aquí. Después, puedo irme, perdón, puedo irme de aquí, de acá a acá, más o menos. La fuerza también la puedo considerar constante, luego este pedazo, o puedo hacerlo por triángulos también, ¿verdad? Partir esto como en un triángulo y un rectángulo, etcétera. Es un poquito engorroso, ¿verdad? Hacerlo, pero bueno, se podría en principio hacer, ¿verdad? Aproximar. Esta sería la aproximación que ustedes hacen, la aproximación numérica, digamos. ¿Quedó más o menos claro? ¿O no? Sí, profe, gracias. Ok, listo. Una canasta con comida.
Profe, ¿cómo es que se hace para poner el porcentaje de error? Si el porcentaje de error sería el valor que reporta el simulador menos el valor que ustedes calculan, y ese resultado, esa diferencia la dividen entre el valor del simulador y multiplican por 100. Sería valor simulador menos valor suyo entre el valor del simulador por 100. Oh, Ahora, ok, gracias. voy a mostrarles una última cosa para estimar el área bajo la curva también, que les puede servir. También es un procedimiento un poco engorroso, pero bueno, ya se los voy a mostrar. Déjenme compartir la pantalla un segundo. Yo es que de hecho más bien lo hice con la calculadora. Digamos, ahí con los valores que daba, entonces yo puse como las integrales y eso me dio. ¿Cómo lo hizo usted, perdón? Bueno, ¿se puede compartir pantalla? Sí, claro, denme un segundo para compartirla. Bueno. Voy. Listo, ya puede. Aquí, bueno, justamente es como ellos lo hicieron. De cero, va desde cero hasta el desplazamiento y eso es la integral de, bueno, la integral de la fuerza desde cero hasta S. Esta parte es S, S es este cosito de aquí y la fuerza es esto. Y después de eso, y digamos, lo hice con la calculadora y eso me dio más o menos este valor. O sea, usted lo que hizo fue, se fue de 0 a S y esta fuerza la tomó como si fuera constante. No, es que no es constante. Fue por separado, digamos. Sumé la integral de este, la integral de esta, de esta, de esta y así sucesivamente. Sí, correcto, usted va sumando por pedazos, pero digamos, si yo quiero calcular un pedazo, por ejemplo, el 26, ¿cómo sería esta integral que usted hace? ¿Los límites cuáles serían? Sería la integral de 297,64 que va desde 0 hasta S, hasta 0,33. Y eso me da, ya se lo digo. Me da 93,3471. Ajá, y luego, bueno, sí, también se podría hacer así. Aquí la duda que yo tengo es la siguiente, esto sería integral de 0 a S, ¿verdad? Aquí en ¿Sí? realidad yo debería ir desde 0 hasta el valor final de desplazamiento, que sería 0,58. 4,57. Punto Sí, aquí está 4, bueno, no, 5,22. Lo que ellos hacen acá es que van por pedazos, ¿verdad? Van tomando pedazo por pedazo. Otra forma de hacerlo, ¿verdad? Bueno, ya se ha hablado de dos, pero otra de hacerla es utilizando funciones, que fue lo que me sugirió una de sus compañeras. Voy a compartir ya una última vez la pantalla eh, para mostrarles otra idea que también les podría ayudar. Voy a generar aquí una curva
digamos, un desplazamiento de 2 a 6, ¿verdad? Entonces voy generando, paro ahí en 6, ¿verdad? O una forma de hacer esto de manera analítica, o sea, sería la siguiente. Yo acá tengo, por ejemplo, vamos a hacer la primera integral que iría de 0 hasta acá, hasta el punto 1, ¿verdad? De 0 a 1. Entonces, si yo lo quiero hacer de manera analítica, yo podría decir que la función que voy a utilizar es esta recta que conecta este punto con este punto. Y ahí tengo, para calcular esa recta, como es una recta, yo puedo calcular la pendiente utilizando los valores de 0 y punto 26 y utilizando los dos valores de la fuerza, ¿verdad? Entonces tengo una función lineal que me conecta a esos puntos y luego integro, hago la integral, ahora sí sería la integral con esa función lineal desde 0 hasta punto 26. Y luego tendría que irme pedazo por pedazo calculando rectas ahí. Es también muy engorroso, ¿verdad? Pero bueno, hay maneras de hacerlo. Esa parte del porcentaje de error no es lo más importante del laboratorio, para que ustedes no se estresen por eso. La idea acá, como les dije yo al principio, este laboratorio es como una introducción. Hay muchísimos temas más aquí que podríamos discutir, ¿verdad? La idea es simplemente que ustedes sepan que uno puede generar, primero, las ideas serían estas. Número uno, que hay fuerzas que dependen de la posición, ¿verdad? Hay fuerzas que son constantes, hay fuerzas que dependen del tiempo, hay fuerzas que dependen de la posición. Estas que estamos viendo son fuerzas que dependen de la posición. Ustedes ven que la fuerza esta varía, pero no es la misma y cambia con respecto a la posición, al valor de X o de S. ¿Verdad? Entonces esa es una idea. Si yo tengo una fuerza que depende de la posición, el trabajo hecho por esa fuerza es el área o la curva, ¿verdad? De manera que si yo tengo algún procedimiento que me permita calcular fácilmente el área o la curva, eso me da un parámetro muy importante que es el trabajo hecho sobre ese cuerpo por esa fuerza, ¿verdad? Por esa fuerza variable. Y tercer punto, el trabajo total es igual al cambio de energía cinética del cuerpo. Entonces yo sé de cuánto fue, en cuánto cambió la velocidad, la energía cinética del cuerpo durante ese trayecto, ¿verdad? Esas son las ideas básicas, ¿verdad? No es meternos a calcular área bajo la curva. Hay muchas técnicas para hacer eso en los cursos de métodos numéricos. La idea no es esa, la idea es quedarse con esos 3 puntos. Puede parecer poco, pero bueno, es un principio. Ya les dije que aquí hay otros temas, por ejemplo, relacionar el trabajo hecho por el cuerpo con los efectos que ese sistema va a experimentar. Relacionar el trabajo hecho con cambios en el entorno, por ejemplo, con el calor transmitido, en fin, hay muchos temas más. Pero nosotros nos quedamos con esto, ¿verdad? Ver por medio de una simulación cómo se puede reproducir una fuerza variable, ¿verdad? Entonces, quedamos en eso. Entonces, si ustedes pueden estimar la fuerza, perdón, el área o la curva, bueno, muy bien. Y si no, pues entonces tampoco se van a estresar tanto por eso. Bien, no sé si tienen alguna duda más, alguna pregunta más. Todo claro, profe. Si no hay nadie más con preguntas, entonces paramos por hoy y nos veríamos el sábado a las 9. Bueno, nos veríamos, no, yo les mando el examen para el próximo sábado a las 9 de la mañana
Y me quedo ahí esperando un rato por si acaso tuvieran preguntas, me las hacen llegar al correo. Y el examen es, como ya les digo, muy similar a los laboratorios. Así es que no tienen por qué preocuparse. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el sábado, si Dios quiere. Muchas gracias. Voy a detener la grabación y